Casa Cristiana Internacional. Bienvenidos a nuestra celebración dominical. Hoy, 25 de diciembre de 2022, el mundo está celebrando Navidad. Nosotros sabemos que no celebramos una fecha, pues Jesús no nació en diciembre. Celebramos el acontecimiento, el nacimiento humano de nuestro Salvador. Y con ese sentir en nuestro corazón, te invito a que juntos leamos lo que dice el Evangelio de Mateo y veamos lo que el profeta Isaías ya había dicho. Leamos, por favor. Mateo capítulo 1, versículo 22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: y aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Qué verdad tan maravillosa encontramos en esa última oración, que traducido es Dios con nosotros. Un Dios que nunca abandona, el Dios que estuvo, que está y que estará siempre. Nos garantiza que si nuestra fe está en Jesús, que si nuestra vida ha sido entregada a Jesús, Él no solamente estuvo, está, sino que nos llevará a la eternidad con Él. Qué maravillosa revelación recibimos hoy. Y les decía, revelación que ya había sido dada por el profeta Isaías. Si quieres leerlo en casa, puedes hacerlo en Isaías capítulo 7, versículo 14. Y con ese sentir en nuestro corazón de gratitud al Señor, de celebración, porque nuestro Salvador vino al mundo, oremos para iniciar el servicio. Señor, muchas gracias. Gracias, Señor, por este día. Gracias porque hoy podemos recordar juntos que te hiciste hombre, que viniste a este mundo, que tomaste forma humana, rebajándote de tu deidad para salvarnos. Por amor a nosotros te hiciste hombre. Y porque además nos prometes ser ese Emmanuel, Dios con nosotros, el que nunca abandona, el que siempre está, al que podemos acudir en cualquier necesidad y que nos garantiza que también nuestra eternidad será contigo. Te damos gracias y te entregamos este servicio, la palabra que vamos a recibir pidiéndote que abres a nuestro corazón. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hola, qué bueno encontrarnos en esta mañana de 25 de diciembre de este año que está finalizando. Y para prepararnos a esta última semana de este año, esperando que hayan pasado una feliz Navidad, que hayas compartido con toda tu familia y hayas podido llevar a Jesús a cada uno de los hogares en los cuales estuviste y hayas podido compartir del amor del Señor. Estamos en un cierre de un round que nosotros llamamos Pelea por tu territorio. Estamos en esta semana levantándonos para bendecir nuestra tierra, para entender la dimensión de la tierra. Y en este cierre de estas 2 semanas, pues el día de hoy quiero hacer un cierre de la palabra profética por la cual caminamos este año cada persona en Casa Cristiana. La palabra profética para nosotros este año fue un año de respuesta. El 2022 para nosotros ha sido un año donde el cielo se ha abierto, donde Dios nos ha dado respuestas en muchas áreas, pero todavía falta una última semana que yo quiero animarte, porque todavía, si no ha llegado la respuesta de Dios a tu vida, todavía puede llegar.
Y el primer libro de Crónicas, capítulo 4, versículo 10, habla acerca de la oración de Jabes. Y creo que es el texto por lo cual caminamos, creyendo que el Señor ha escuchado nuestra súplica como escuchó la oración que hizo Jabes. Permítame leer la palabra del Señor. En primer libro de Crónicas, capítulo 4, versículo 10. Invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. Y termina diciendo: y le otorgó Dios lo que le pidió. Cuando hablamos de pelear por el territorio, tenemos que entender estas dos dimensiones. La primera, cuando hablamos de tierra, hablamos de lugar, de un lugar geográfico, pero también hablamos de una dimensión de influencia. Entonces, esta mañana yo quiero compartirles en este pelea por tu tierra, entender cuál es la dimensión y por qué es tan importante la tierra, por qué es tan importante la conexión que hay entre el ser humano, el hombre, creado por Dios, y es colocado en una tierra que es reorganizada. Han habido muchas preguntas sobre qué pasó con la tierra, qué pasó con el Génesis capítulo, entre el capítulo 1, versículo 1 y el versículo 2. Porque en el Berachit de Dios, en el principio de Dios, dice: y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y después en el versículo 2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía. Hay algunas hipótesis, teorías sobre qué pasó allí. Es el vacío de espacio en tiempo. ¿Por qué la tierra llegó a estar, como lo traducen otras versiones, desordenada y vacía? Pero independientemente de eso, que tal vez no es el espacio que vamos a usar para profundizar en lo que podría haber pasado allí, lo que tenemos que entender es que el Espíritu de Dios empieza a reorganizar la tierra y la hace habitable. O sea, convierte una tierra desordenada, vacía, con tinieblas, en una tierra totalmente distinta, en una tierra con orden, en una tierra con luz, en una tierra con sustento, en una tierra con vida. Y esto nos tiene que hablar mucho a nosotros, porque cuando hablamos de pelear por nuestra tierra, Dios te ha entregado un espacio, un lugar, y que es el lugar donde te mueves, que es el lugar donde geográficamente estamos ubicados. Para los que estamos en Colombia, pues esta es nuestra patria, nuestra tierra. Tú que nos estás viendo de otro lugar, otro país, pues es el lugar donde Dios te ha establecido. Pero debemos entender que que cuando hablamos de pelear por la tierra, hablamos de una dimensión de lugar. Y Dios nos llama a crecer en ese lugar. Y Dios nos llama a ensancharnos en ese lugar, a extendernos en ese lugar. Pelear por la tierra significa creer que el lugar donde Dios te ha colocado es el lugar que Dios te va a bendecir. ¿Sabes cuál es el problema que a veces tenemos? Que estamos buscando lugares de otros, o sea, estamos anhelando la tierra de otros. Y Éxodo capítulo 20 nos da una claridad en el mandamiento. Recuerda que le enseñé que los mandamientos nos protegen, que los mandamientos nos promocionan. Que no deseemos la tierra de otro, no deseemos no solamente la esposa, sino que no le desees ni su buey, ni su asno, ni su casa. ¿Y qué es su casa? Es su tierra. Entonces no puedo estar deseando la tierra de otro. No te va Dios a prosperar si estás pensando en desear la tierra o el lugar que otros tienen. Entonces, caminar en la dimensión del lugar es entender que Dios te va a hacer crecer en el lugar que Dios te ha colocado. Por eso Jabes, entendiendo eso, dice: y ensancharas mi territorio. Él entiende, él no dice: dame la tierra. Dice: ensánchame en esta tierra, o sea, dame crecimiento en esta tierra. Y en el año de respuesta, yo creo que Dios nos bendice en el lugar. Mira el lugar, quiero que hagas un alto en tu camino y piensa el lugar donde Dios te ha ubicado, donde estás ahora geográficamente. Piensa en las personas que te rodean, piensa en el espacio donde Dios te ha colocado y cómo Dios quiere que puedas crecer, ensancharte. Ahora, para entender eso, la dimensión del lugar, tenemos que entender
que Dios, cuando crea al hombre, lo coloca en un huerto que Dios mismo hizo, en una tierra que Dios mismo ha hecho para el hombre. En esa tierra es donde Dios lo bendice. En esa tierra es donde Dios coloca al hombre para que esa tierra le dé. Esa tierra te dará. O sea, te he ubicado en una tierra porque esa tierra tiene una conexión contigo. O sea, hay una conexión de tu vida con lo que tú haces. Hay una conexión de tu vida con la obra que estás haciendo. Y cuando tu vida está conectada con el cielo, cuando nuestra vida está conectada con Dios, esa conexión afecta también, para bien o para mal, la tierra a la cual el Señor nos ha colocado. O sea, hay esa conexión hombre-tierra que debemos bendecir además esa tierra. Ese lugar que Dios te ha dado, tú debes aprenderlo a bendecir. Hay personas que no bendicen el lugar donde Dios los ha colocado. Siempre andan hablando mal del trabajo. Es que este trabajo, es que este país, es que esto, es que aquello. Y mantienen en una palabra de maldición, de queja sobre la tierra. Y aquello que tú maldices no puedes esperar que después Dios te bendiga. Así que es importante que puedas entender que la tierra que el Señor te ha entregado es una tierra buena, es una tierra donde Dios quiere prosperarte, bendecirte y ensancharte. Abraham fue llamado por Dios y Dios le dice, sal de tu tierra y de tu parentela. Pero no le dijo que saliera de su tierra y su parentela para estar por allí como peregrino. Y no, y ve al lugar, hablemos de esa dimensión de tierra como lugar, al lugar que yo te diré, porque daré una tierra. La promesa de Dios para el pueblo de Israel cuando sale de Egipto es, y los llevaré a una tierra que fluye leche y miel, o sea, un lugar. Creo que el Espíritu Santo quiere llevarnos a un lugar. Creo que el Espíritu Santo quiere bendecirnos en ese lugar que el cielo ha preparado. Ahora, yo te voy a soltar esta palabra. Hay lugares donde ya son lugares de proceso. O sea, hay lugares geográficos o hay trabajos o hay escenarios que tú has estado que son lugares de promoción. Son lugares donde Dios te llevó y me llevó para formarme, pero no me llevó para habitar permanentemente allí. Y estamos pensando que el Señor, ¿por qué no nos da la bendición de poder, de experimentar la bendición que Él ha prometido en ese lugar? Porque tal vez es un lugar de transición y Dios quiere que podamos movernos, que no nos aferremos a algo que no es permanente, que no va a ser el lugar donde se va a manifestar toda esa gloria y esa revelación. Eso nos lo enseña. Así que esa tierra que fluye leche y miel es una tierra que está diseñada para ti. Es una tierra que está diseñada de parte del cielo para que te endulce. Y es interesante la figura que usa el Señor diciendo una tierra a la cual fluye leche y miel. Es una tierra de abundancia. Es una tierra que tendrá lo necesario. No es una tierra donde tengas que ser millonario o que tengas que tener una vida opulenta en excesos. No, es la tierra de la abundancia. La abundancia de Dios es que lo que Dios te entrega lo puedas saborear, disfrutar, te puedas gozar en eso, ¿no? Ese es el lugar, es la dimensión del lugar. Ahora, cuando peleamos por la tierra, tenemos que entender que la guerra espiritual se libra en espacios de territorio, de lugares. Cuando Daniel está pidiéndole a Dios que le dé una revelación y aparece el ángel Gabriel a los 21 días, eso lo dice el libro de Daniel, dice la palabra del Señor que el ángel Gabriel dijo, desde el día que empezaste a orar, fui enviado, pero se me atravesó el príncipe de Persia. Persia era una región, un lugar, un imperio que no solamente tenía un espacio geográfico, sino que también tenía un espacio espiritual, ¿no? Y hay un principado de Persia que se le opone a Gabriel para que no traiga la revelación del cielo. Y debemos entender eso. Hay bendiciones que Dios, hay respuestas que el Señor ya
te soltó, pero tú tienes que pelearlas. Tú tienes que entender que hay una guerra espiritual en la cual tú tienes que levantarte y decir: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, yo bendigo mi tierra y declaro sobre mi tierra cielos abiertos. Pelear por tu generación, pelear por el lugar que Dios te ha entregado es fundamental, porque te va a ayudar a entender que Dios quiere que tu tierra no esté arruinada. Si bien el castigo del pecado sobre el hombre fue que trabajarás y la tierra en la cual siembras ya no te producirá como antes, sino te producirá dolor, te producirá sudor y todo lo demás. Dios en la redención, Jesús al hacerse como uno de nosotros, hacerse pobre para enriquecernos, en la palabra, para romper en toda maldición a la cual usted y yo estábamos sometidos por causa de nuestro pecado. Ahora en Cristo Jesús esa maldición se rompe. Y hay maldiciones que tú tienes que romper de tu tierra, del lugar geográfico, del lugar en la cual ha habitado tu casa, ha habitado tu familia, ha habitado tu generación. Hay maldiciones que tenemos que romper sobre nuestra tierra, sobre nuestra nación, Colombia, que por generaciones ha sido una historia de violencia en muchos hogares, de tristezas, de desolación, pero eso tiene que finalizar, porque vamos a pelear por nuestro territorio. Hay que pelear por nuestro territorio, levantarnos en oración y clamor. Así que debo entender la dimensión del lugar. La segunda cosa que debemos entender es la dimensión de la influencia. O sea, cuando hablamos de tierra, no solamente ya hablamos de lugar, sino que hablamos de cultura. Cuando hablamos de tierra, hablamos de espacio en el cual me muevo, en el cual estoy influenciando o estoy siendo alimentado, ¿no? Es el lugar donde mi círculo se mueve. Y creo que es importante, porque cuando entiendo eso, que es el lugar de influencia, entiendo que el lugar es importante, pero lo que se hace en el lugar también es importante. David decide y le pide a Dios que le permita levantar un templo. Y Dios le dice: tú has sido un hombre de guerra, has derramado sangre, tú no me construirás un templo, tu hijo Salomón me construirá una casa. Pero Dios le hace esta aclaración y dice: tú me construirás casa a mí. O sea, habitaré yo en templo hecho por hombres, ¿no? O sea, Dios le está diciendo: no creas que a mí me hace falta casa. O sea, yo no ando como los dioses de los otros pueblos que tienen que tener una casa. O sea, yo no soy alguien que no tenga, todo me pertenece. Yo tengo un lugar donde habitar. Sin embargo, Dios le dice: está bien, he escuchado tu oración y voy a bendecir, porque mi casa será influencia. O sea, la casa de Dios, o sea, el lugar de adoración, iba a generar un lugar de influencia. Cuando Dios le dice al pueblo de Israel que construya el tabernáculo, una de las cosas que tenía que hacer al desplazarse Israel en el libro de Éxodo, en el desierto, ellos tenían que desplazarse, y lo primero, cuando la nube se detenía, que era la señal que ellos tenían que hacer un alto, el primer lugar, escucha esto, el primer lugar en esa tierra y en ese lugar que debía levantarse era el tabernáculo. O sea, el pueblo tenía que esperar que el tabernáculo se levantara como primero. Y después de que el tabernáculo estaba establecido, entonces, como se les había ordenado, según el orden de las tribus de Israel, tenían que levantar entonces sus carpas o sus campamentos. Y el tabernáculo quedaba en el centro de todo el pueblo. Esa es influencia. O sea, cuando hablamos de territorio, cuando hablamos de pelear por el territorio, la influencia del cielo en mi territorio. Cuando Dios es primero, entonces todo lo demás va a ser levantado. Yo no puedo pedirle a Dios que me bendiga si no estoy dispuesto a que Él sea el primero en todo lo que yo hago. Por eso es importante que podamos entender que el área de influencia también representa la presencia de Dios en nuestra vida.
Por eso hoy yo quiero que tú y yo podamos pelear por nuestro territorio y entender eso. Entender que la casa de Dios es un territorio donde puedo percibir, ser influenciado, ser tomado, ser llenado por el Espíritu Santo. Y hoy que estás tal vez en tu casa viendo esta palabra y llegando al lugar donde tú estás, esta palabra tiene que ser de influencia, tiene que ser de poder sobre tu casa. Esta mañana se rompe cosas que el enemigo había querido influenciar, incluso palabras de divorcio y de separación, incluso maldiciones de ruina en el nombre de Jesús, ahora se rompen en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Así que pelear por el territorio también significa tener un espacio de influencia, un espacio donde yo puedo entender las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Permítame ir finalizando esta meditación de la palabra en el año de respuesta y en este round pelea por tu territorio. Jesús en su ministerio público 2 veces purificó el templo. Usted lee los evangelios que hay 2 ocasiones en las cuales Jesús saca y voltea la mesa de los cambistas y saca empujones a aquellos que habían convertido la casa del Señor en lugar de negocio, ¿no? Y había perdido la casa del Señor la influencia que debía tener. Mi casa será llamada, dice Jesús, casa de oración, y ustedes la han convertido en cueva de ladrones. ¿Por qué Jesús hace esa referencia? Hay que entender algunas cosas del lugar, de las 2 cosas que estamos hablando, de la tierra como lugar y de la tierra como un espacio de influencia. El lugar era el templo. El templo tenía algunas divisiones. Y las divisiones en el patio exterior estaba lo que se llamaba el atrio de los gentiles. El atrio de los gentiles era el lugar reservado para aquellos que no eran judíos y que querían escuchar la palabra del Señor que se daba al interior del templo. Ellos no podían entrar allí, ¿no? Pero podían escuchar la palabra, pero ellos llegaban allí y en ese lugar podían escuchar, y ahí estaban también las mujeres y los niños. Solo los hombres entraban allá un poco más para poder tener la experiencia de escuchar la palabra. Y ellos habían convertido ese espacio en lo que comenzó con una buena intención, se perdió su significado. Entonces la gente ya no tenía que traer las ovejas durante jornadas larguísimas, sino que se había asignado un espacio dentro del atrio de los gentiles donde se vendían las ovejas que iban a ser sacrificadas, por el pecado o por agradecimiento, por holocausto, por cualquiera que fuera la ofrenda del oferente. Pero Israel había convertido eso ya en un espacio de comercio. O sea, se convirtió la casa de Dios no en el lugar de influencia, no en el lugar de oración. La oración es interesante porque la palabra orar significa expresar mis deseos. Expresar mis deseos a Dios. Y creo que eso es lo que está ocurriendo. Ellos han perdido ese sentido y Jesús se indigna. O sea, hay una ira y Él empieza a empujar y empieza a botar la mesa de los que ya habían convertido eso en una casa de transacciones cambiarias donde se habían montado los puestos ambulantes, donde se vendía de todo, ya no solamente para la ofrenda, sino para hacer ganancias, y iban al templo porque era el lugar de comercio y no era el lugar de adoración. O sea, se perdió la influencia. ¿Por qué voy a reunirme con mis hermanos en la iglesia? Porque voy al lugar de adoración, al lugar donde se adora al Señor. No es el lugar de donde hago negocios, donde me encuentro a alguien que tal vez yo necesito para que me vaya bien en mi empresa o en el negocio, o para conseguir trabajo, o para conseguir, algunos dirán, conseguir novia, o ya dejar de ser soltero. Pero no, mi anhelo por ir a la casa del Señor debe ser el lugar donde voy a adorar, donde voy a orar, donde voy a tener esa influencia del cielo en mi vida. Cuando ellos perdieron eso, el Señor, nuestro Señor Jesús, limpió el templo
y se indignó y le dijo, mi casa será llamada casa de oración. O sea, purificó el templo. Por eso algunos usan ese título en algunos de los evangelios. Hoy es tiempo de purificación. Tal vez es tiempo que podamos decir al Señor, hay cosas que no están bien en mi casa. Y cuando hablamos de mi casa, hablamos de nuestra vida y que tenemos que quitarlas. Ese es el momento donde podamos hacerlo y podamos decirle al Señor con todo nuestro corazón que le necesitamos, que Él va a sanar nuestra tierra. Recuerda que Ezequiel capítulo 33 versículo 3 dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocada y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados. Y termina diciendo, y su tierra sanaré. Y su tierra sanaré. Yo quiero hoy soltar una palabra de sanidad. Yo quiero hoy soltar una palabra de sanidad sobre tu tierra. Yo no sé si tu tierra como lugar o como influencia ha estado enferma, contaminada, si el enemigo ha estado reclamando cosas. Pero hoy es el momento de la libertad. Hoy es el momento de la liberación. Hoy es el momento, pasamos Navidad, Jesús nos ha sido dado, Jesús, nuestro mayor regalo, y en su nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre maravilloso de Jesús, yo declaro sobre tu vida ahora, que esa tierra, en la cual es un espacio geográfico, pero un lugar de influencia, el Espíritu de Dios viene sobre tu tierra y sobre mi tierra, y ahora mismo hay libertad. Se acabó esa maldición de ruina, de pobreza, de miseria, de tristeza, de amargura, de enfermedad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, enfermedad, váyase de sus vidas. En el nombre de Jesús, declaramos ahora mismo sanidad. Declaro la tierra siendo sanada. El Espíritu de Dios viene y trae sobre tu vida sanidad. Porque hoy ha llegado el tiempo de pelear por tu territorio. Levántate en esta oración. Levanta tus manos al cielo y dije, esta tierra es tierra bendita. El lugar donde Dios me ha colocado es un lugar donde mi familia vivirá feliz. Donde mis hijos crecerán y serán felices. Donde no habrá en ellos amargura. Donde ellos no encontrarán razón para odiar la vida, sino que la amarán en el nombre de Jesús. Porque tengo la presencia de Dios conmigo en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por tu amor y tu favor en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pelea por tu territorio. Creo que es una palabra que nos motiva a hacerlo. Y recuerda que todavía estamos en el año de respuesta. No te pierdas el próximo domingo una palabra también de esta manera virtual que tendremos nuestra celebración y es la palabra profética para el año 2023. Así que te esperamos. Bendiciones. Creo que todos estamos de acuerdo en que hoy hemos recibido una palabra que habló a nuestro corazón. Que el Señor fue generoso en lo que nos tenía reservado. Y hablando de generosidad, encontré que generosidad es la virtud que nos impulsa a dar o ayudar a otros sin esperar nada a cambio. ¿Cómo damos? Esa es la verdad que debemos revisar en nuestro corazón. Debemos dar con generosidad. La palabra de Dios dice en Proverbios 11:25, el que es generoso prospera, el que da también recibe. Dios es el que conoce el corazón y conoce la motivación con que damos. Pero si damos con la motivación correcta, seguramente vendrá recompensa. Pero recuerda, generosidad. Esa es la que el Señor espera cuando nosotros ofrendamos, cuando nosotros damos, aun cuando damos a otro y ayudamos al necesitado, con generosidad. Te invito a que en casa prepares tu ofrenda, apartes lo que tienes ya para el Señor. Recuerda que en la parte de abajo está apareciendo la tirilla con el número de cuenta al cual puedes consignar o transferir. Pero antes de hacerlo, yo quiero que oremos juntos por esa ofrenda y que la entreguemos en manos del Señor, del que es generoso con nosotros. Amado Señor, muchas gracias por el privilegio que nos das de ofrendar. Gracias por tu generosidad también, Señor. Esa generosidad que se manifestó
sobre todo al dar a Jesús por nosotros y al darnos en Él toda bendición, porque tú también nos lo dices en la palabra, que somos bendecidos en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Te entregamos, Señor, lo que de nuestro corazón ha salido. Gracias, Dios, por este privilegio. En el nombre de Jesús. Quiero invitarte también a que antes de finalizar esta transmisión, nos des like, te suscribas y compartas este mensaje que ha sido de bendición para ti con tus amigos, con tus familiares. Que la bendición se siga extendiendo con generosidad. Nos vemos en una próxima oportunidad.